En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Andrés. Buenos días, ¿cómo están a todos nuestros oyentes? Buenos días a Danilo. Una vez más estamos aquí en nuestra cita en su programa ¿Por qué enfermamos? Formidable estar de nuevo compartiendo después de un largo puente de retiro para mí. Estuvo espléndido el retiro. Qué cantidad de energía la que movimos, tan extraordinaria. Les traigo para hoy un tema que a todos nos atañe y que es justo pues como madurado a raíz del retiro que hemos tenido en relación a los miedos. ¿Qué relación tiene nuestra vida cotidiana o cómo ubicamos en la vida cotidiana los miedos? Hay una relación inmediata entre el miedo, la fobia y las ansiedades. Es una relación consecutiva, ¿cierto? Una hilación ahí. Las ansiedades nos llevan por el miedo a no alcanzar el ideal, ¿cierto? Las fobias nos despiertan unos miedos reprimidos, o sea, no es lo que representa de por sí el elemento fóbico, sino lo que viene a recordarnos de algo que creímos olvidado. Y está el miedo propiamente dicho, que es el miedo a ser, el miedo a reconocernos, el miedo a aventurarnos o el miedo a crecer, a ser nosotros mismos en el sentido de rescatarnos en nuestra propia luminiscencia interior y a reconocer una sabiduría, a reconocer nuestras capacidades, a ubicarnos dentro de lo que podríamos llamar nuestra esencia o nuestra dotación esencial que viene dada por el saber y el poder. Aquí usted nos hace una descripción de lo que puede llegar a ser la fobia, la ansiedad y el miedo, pero me gustaría que de pronto, para que pues me quede más claro y le quede más claro también a nuestros oyentes, lo pongamos como de pronto un ejemplo. O sea, por ejemplo, fobia es fobia a tal cosa, ansiedad, ¿qué nos desata la ansiedad? Y miedo a qué. O sea, como con ejemplos para que vamos como cogiendo el hilo y vamos entendiendo a qué se refiere en sí cada cosa con un ejemplo. Sí, podremos relacionar el miedo, todo miedo lo podemos relacionar en contraposición al amor. Dos fuerzas mueven el universo, el miedo y el amor. Si nos situamos en miedo, estamos negando el amor y estamos dejando de confiar en las posibilidades que nos genera la condición actual, el vivir en el presente, en presencia y en conciencia. Si estoy aquí en presencia y en conciencia, me entrego a la hora y vivo según las circunstancias y según las posibilidades que también se generan para esa particularidad que estoy viviendo. Desde ahí viene la confianza, ¿cierto?, en que las posibilidades siempre estarán abiertas. El miedo nos trae la prevención con relación al aquí y a la ahora. Entonces, el miedo podemos relacionarlo muy bien con aquello que nos ubica dentro de lo que no somos o dentro de lo que negamos de nuestra esencia propia para el momento. ¿Cuál es la esencia propia? Pues como el río, ¿no? El río no está pensando si debe o no debe correr. El río simplemente corre.
¿cómo habría de ser, o cómo podría ser más exactamente, para que no lo pongamos en deber, cómo podría ser esa relación en fluidez con la realidad? Estoy aquí, hoy es mi día y es mi momento, mi kairos. ¿Qué es el kairos? El momento de prueba y donde puedo brillar. ¿Para quién voy a brillar? Al menos para mí mismo. Voy a lucirme en este momento porque me llegó con las condiciones y las posibilidades adecuadas. Por absurdo que parezca, quiero decir, por absurdas que parezcan las circunstancias, es para mí, no es para nadie más. Que no, que esto por qué para... No, me llegó a mí y haga de cuenta que es la fortuna que va a conquistar, óigase bien, la única fortuna trascendente que usted va a conquistar es el aprender. Aprendo para poder realizarme. Nosotros confundimos el tener con el ser, ¿cierto? Desde el ser, mi fortuna está en el poder que me otorga el conocer, y el conocer en términos de experimentación y en términos de elaboración, de comprensión de la circunstancia que en el momento se está viviendo. Volvamos entonces. El miedo entonces viene por, miren, todo circunda o circula en relación a la desconfianza conmigo mismo. La desconfianza, ¿a qué van a decir de mí? La desconfianza de si podré o no podré alcanzarlo. Tengo que hacerlo perfecto. Si no lo logro perfecto, no voy a aceptar una descalificación. Otra circunstancia, ¿qué va a decir mi familia? Otra circunstancia, ¿qué tal que yo traicione mi tradición, mi cultura? Pero es que a mí me dijeron en la casa que yo tenía que ser, pongamos en el mejor de los casos, que yo tenía que ser ingeniero, y a mí me gusta es la docencia. Llevémoslo a otro caso terrible, es que a mí me dijeron en la casa que yo era el bobo de la casa. ¿Y cómo voy a traicionar ese título? Ese título que ya me otorgaron en negativo en la casa, ese epíteto que me otorgaron, que se convierte en un marchamo o en una marca en la cual yo me identifico, y me identifico no porque sea conveniente, no, sino porque afectivamente me troqueló desde el fondo de mi propia esencia. Pero diríamos que eso también tiene que ver como con la ausencia de valor propio, la falta de autoestima, ¿no? Para llegar como a pensar o a quererse mover en la vida de esta manera. Muy bien, si estoy en amor, vivo el aquí y el ahora, con la confianza de que cada día trae su apuro, cada momento su circunstancia. Miren la hermosura, la confianza en mí y en que todo puede salir bien, y voy a utilizar las condiciones para poder crecer o dinamizar, potenciar nueva realidad nueva. En ese sentido, entonces, tiene mucho que ver con lo que vos decís de la autoestima. Si yo estoy en mí, si yo estoy en presencia, no me vuelvo el problema, sino que me llamo a ser el piloto frente al problema. Entonces el problema que antes era yo, ahora pasa a ser una circunstancia. Es muy bonito esto. Para vivir en conciencia, siempre llamarnos al orden. A ver, muchacho, ¿qué pasó? ¿Usted es el problema o es la circunstancia? Ni la circunstancia ni el problema. Soy quien puede hacer viable la resolución del problema. Soy la solución. Soy, dijéramos, creo la solución. En tanto soy el piloto, creo la solución. ¿Desde dónde la creo?
desde lo que podríamos llamar el aquí y el ahora, nombrarnos en presencia. ¿Dónde estás, Andrés? Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Eres la falta de dinero? No. No soy la falta de dinero. Ya llegará el momento en que la situación se soluciona. Ahora recuerdo un caso muy particular, una familia en una situación de apuros económicos. El padre cae a la cárcel, la madre pues está convaleciente, los han arrojado de la casa, no tienen con qué mercar, y la niña, que apenas tiene 7 años, se acuesta y sueña que se encuentra un fajo de billetes. Y la niña se levanta, le dice a la hermana que la acompañe, va, y en el edificio donde vivían anteriormente iban a recoger unos coroticos, parte de los corotos de donde los arrojaron, debajo de las escaleras había un fajo de billetes. Ella se dejó ir inmediatamente, una niña, pues imagínense la consideración y la indulgencia que tenemos con los niños. Entonces ella se arroja sobre el fajo de billetes, apenas pasa la gente, porque nadie ve el fajo de billetes más que ella, pero ella se abalanza para cubrirlo, que nadie se lo vaya a quitar, y apenas se despeja el panorama, ella le muestra a la hermana: ¿y usted dónde sacó eso? No, estaba ahí, por eso era que yo estaba en el piso, estaba guardando y entonces estaban viviendo donde unos familiares, y ya entonces tiene con qué mercar y lleva comida para todos. Qué historia, bien. Doctor, hay algo que me inquieta, y es este punto que usted toca y dice, en la vida nos movemos por amor y miedo. Pero pues aquí ya lo hemos mencionado muchas veces, y creo que lo que más le falta a la humanidad es amor. Entonces yo creería que el miedo es lo que en muchas ocasiones está por encima del amor en cuanto a nosotros los seres humanos, porque si analizamos, el miedo está frente a cada situación. O sea, todas las personas dicen: es que yo no hago X o Y cosa por miedo, es que a tal persona le pasó esto, entonces a mí me da miedo. Entonces siempre estamos como centrándonos en miedos, y creo que, a ver, hay miedos que pueden llegar a ser nuestros, o sea, que nosotros mismos creamos esos miedos, pero también hay miedos infundados, o sea, que otros los crearon y nos los pasaron a nosotros y nos creímos ese cuento. No, el miedo es un implante que nos hicieron a los humanos hace 4.000 años. Es un implante, por decirlo así, genético. Los arcontes, esto es una historia pues que ustedes no tienen por qué conocer, pero que es bueno que nos vamos familiarizando con ella. Antes de la creación de la religión judeocristiana en Occidente, pues se implantaron en el ser humano unas modificaciones genéticas. Entre ellas se reducen los filamentos del ADN. Eran 13 filamentos, quiero decir 12 reales y uno como que se generaba a partir de la sinergia, ¿no? Y nos dejaron 2 filamentos, y buena parte de esa reducción estuvo protegida y amparada, por decirlo así, materialmente del miedo. Entonces el miedo a la muerte, el miedo al amor, el miedo a perder, el miedo a la enfermedad, el miedo al cansancio, el miedo al poder, el miedo al deber o desde el deber, ¿cierto? Y se instauran esos miedos desde el vaciamiento interior de la esencia fundamental del ser humano. O sea, bajo 4 paradigmas, se nos vacía desde 4 paradigmas, ¿cierto?
¿Cuáles son esos paradigmas? La religión te dijo que tú no eres nadie más que una criatura terrena, ordinaria y hasta puerca, ¿cierto? O sea, si eres material cosa, no tienes derecho y tienes que someterte al poder de la divinidad y al poder de los sacerdotes, que son los mediadores entre tú y la divinidad. ¿Qué otro miedo nos infundaron? Nos infundaron el miedo a la escasez. El miedo a la escasez. No tengo, y entonces por tanto yo tengo que trabajar mucho. El miedo a la escasez entonces nos obliga a trabajar. Y es muy llamativo esto porque en ninguna parte del universo se trabaja, sino que se disfruta. Muy diferente. Miren ustedes, la diferencia está en para qué lo hago. Si se trata de trabajar, quitemos esa palabra, llamémosla laborar, ¿cierto? Y como una palabra intermedia que nos permitiría quitarle la traba que ya tiene el término trabajo, para instaurarlo dentro de lo que podría ser una lógica nueva. Y si pudiéramos acceder, por favor, si no disfruta lo que hace, usted es un esclavo. Siempre seremos esclavos. Es infeliz, claro. Siempre seremos esclavos si lo que hacemos lo hacemos por ganar dinero o hacer un trabajo para otros sin realización propia. ¿Por qué vía nos lleva a este asunto de la realización? Somos co-creadores. No estamos en este universo ni estamos en esta realidad como inquilinos, por favor. Todos somos co-creadores. Y yo co-creo desde la posición del disfrute. Cuando disfruto, ayudo a la realización del universo y por tanto mi placer se incrementa. Entonces lo vivo amorosamente. Viene la confianza, ¿cierto? Si yo puedo confiar es porque estoy en disfrute de mi propia existencia. Si yo no confío en mí mismo, pues es porque me tragué enterito el ideal de trabajar, trabajar y trabajar, como decía aquel paisa nuestro, donde la realidad es trabajo y no hay nada más que hacer sino esforzarse, y ahí no caben sentimientos, no caben emociones, y usted conviértase autómata de una realidad que le pide productividad. Me llama mucho la atención este punto de la confianza, porque pues voy a ponerme como ejemplo. Yo soy alguien que normalmente, o era más bien, era alguien que le brindaba confianza a muchas personas. O sea, yo le contaba muchas cosas de mi vida a mucha gente. Luego, pues como con ciertas experiencias que tuve, donde, por ejemplo, digamos, traicionaron esa confianza, pues empecé a confiar como en más poquitas personas. Todavía confío en algunas, pero pues ya se redujo pues como la cantidad. Y por ejemplo, soy alguien que soy como amigo del perdón. Yo digo, listo, yo puedo perdonar a la persona pues porque faltó a mi confianza, y normal, si podemos seguir siendo amigos, si me puede ayudar en algo, si le puedo ayudar en algo, bien. Pero realmente la confianza no, o sea, no la recupera, en el sentido de, no, pues yo algo delicado de mi vida a esa persona ya no se lo voy a contar. O sea, le voy a contar algo que de pronto no sea tan significativo, que me da igual que lo sepan los demás, pero ya si es algo pues como más privado, quizás no. Pero el punto delicado no viene a ser esto, sino que si esto nos pasa con las personas, cuando nos llega a pasar con nosotros mismos, ¿qué? O sea, ¿cómo se hace el trabajo ahí? ¿Cómo se recupera esa confianza que nosotros mismos llegamos a perder en nosotros? Y yo creo que cuando perdemos la confianza en nosotros, puede ser, sí, una de las razones puede ser esta, que otros nos fallaron y entonces listo. U otra puede ser también los miedos infundados y todas estas cosas que hemos mencionado. Esto todo radica en la misma, dicen que es un asunto genético, ¿cierto? Algunos, pero lo veríamos de manera dinámica, de manera contundente. ¿En qué sentido? Desde el momento que se genera el patriarcado, se genera la propiedad privada.
O sea, yo soy propietario de tantas mujeres, propietario de tantos, de tantas ovejas, de tantas vacas, y me muevo en este territorio. El que se meta aquí lo voy expulsando y creo un sistema de represión a todo aquel que venga a inundar mi propiedad o que intente coger mi propiedad. En la comunidad, dijéramos, la comunidad comunista, todo es de todos. Uh-huh. O sea, ¿cómo así que la tierra es de un fulano que se apropió 10.000 hectáreas y expulsa a una cantidad de gente de su territorio, avala y a como de lugar los saca cada vez que intenten usufructuar, pero él la tiene para como terreno de engorde, ¿cierto? O sea, saco a la gente del territorio porque yo soy propietario y trazo alambradas y pongo vigías y a ver, ¿quién se quiere meter en mi propiedad? Eso fue avalado. Entonces, el sistema patriarcal trajo el sistema jerárquico. El sistema jerárquico es, hay jefes y hay lacayos, hay gente sometida. Entonces los jefes son los que tienen el poder y usted realiza una tarea para mí. Pero todo eso fue derivación de una concepción de la realidad que era la concepción religiosa. Existen los dioses y existen los humanos, existen los súbditos y existen los reyes. Discúlpenme, eso en la era de Piscis, muy bien, pero ahora que estamos cambiando los valores, por favor, y aquí es una invitación a que cambiemos los valores, cuando todos somos co-creadores, nadie está arriba ni nadie está abajo, cada uno es indispensable. ¿Por qué tiene tanta prosperidad económica Japón? No quiero decir de que sea pues la economía más floreciente, pero ¿por qué es una sociedad que tiene tantos desarrollos en términos educativos, económicos, de convivencia, de respeto? ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron la empresa con base en que es tan significativo el barrendero como es significativo el jefe, y no hay ese rango distintivo tan notorio como se da, por ejemplo, en un medio tan arribista como el colombiano. Uh-huh. Aquí adoramos a los jefes, a los caudillos y a todo aquel, a los capos, todo aquel que tenga dinero, le rendimos pleitesía. Y no, pues el sistema de valores donde todos participamos y somos constructores, partícipes y a la vez co-creadores de la realidad social, entonces es tan significativo el sujeto que está tirado en el piso como es significativo el presidente. Uh-huh. Entonces los rangos, por ejemplo, de salariales, las diferencias salariales en el Japón no son tan abismales. Obviamente pues el jefe, quien es el presidente de la compañía, pues tiene un estímulo porque tiene, dijéramos, en sus hombros una responsabilidad notoria, ¿cierto? No que sea superior, sino más notoria. Y además porque pues tiene el conocimiento y en ese sentido se reconoce el valor del conocimiento, ¿cierto? El valor de ser el conductor y el portador del propósito de la compañía. Ese punto del valor es el que justamente ahorita está afectando a la sociedad, pero en específico a los jóvenes. O sea, yo pues igual me relaciono pues con jóvenes, obviamente, y justo ayer me pasó algo muy curioso. Ayer hablé con dos personas, uno presencial y otro por chat.
y pues uno tiene, no sé, 22 años, el otro tendrá pues, 19 años, pues jóvenes. Y el de 22 años ayer me hablaba de que no se sentía bien vestido elegante, o sea, elegante, él estaba vestido elegante y yo le dije, te ves bien, y me decía que no se sentía bien y que no le gustaba tomarse fotos por falta de autoestima. Uh-huh. Y yo dije, uy, preocupante, o sea, que no te gustan las fotos, no, es que no tengo una autoestima buena. Igual pues lo empecé como a aconsejar y eso, y luego por chat con un amigo subí una foto chévere, y yo, hey, qué bien quedaste en la foto, y entonces él dice que no, la foto favorece, pero no. Y yo, pero ¿por qué hablas así? Es que no, es que tengo problemas con el autoestima. Pero entonces listo, yo tuve esos dos ejemplos ayer, pero pues incluso yo en ciertos momentos de mi vida también he pasado como por esa problemática donde la autoestima como que le tambalea a uno, y con mucha gente que uno habla, uno nota mucho eso en jóvenes y en personas en su rostro. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Se supone que los jóvenes y los niños somos el futuro del país, pero entonces si nosotros nos estamos restando valor, ¿qué nos espera? Muy bien, aquí estás nombrando una cosa que es más que indispensable, y es reevaluar el sistema de valores dentro de los cuales hemos crecido, ¿cierto? Un sistema de valores atrabiliario bastante violento y un sistema de valores segregacionista, donde no importa si hay el 70% de la población está en la pobreza y en la miseria, no, eso no importa. Aquí lo que importa es que un sistema de gobierno tenga continuidad y no a troche y moche. O sea, aquí hay que seguir bajo el sistema de explotación extractivista, porque no hay otra forma de atraer la inversión extranjera. Y estamos pensando en la colectividad, estamos pensando en el bienestar de tantos jóvenes, por ejemplo, hoy en día, que muchos de ellos es porque no se ubican psicológicamente hablando, pero cuántos otros es que no han tenido como la oportunidad siquiera de ser escuchados en sus apuestas y sus propuestas, porque los recursos están fuera del alcance, ¿cierto? Ya porque no los conozcan, o ya porque no se los facilita también el tipo de sociedad en la cual vivimos, ¿cierto? Es importante reconocer de que si nosotros vivimos en un medio desigual, es porque nosotros somos igualmente de mentalidad desigual, inequitativa. Tenemos una mentalidad inequitativa. Vuelvo con el asunto. Adoramos al potentado, y aquí al extranjero le rendimos pleitesía y le abrimos las puertas de la casa porque es extranjero, sea argentino, norteamericano, sea europeo, sí, ojalá. Pero si es hindú, por ejemplo, no, se parece mucho a nosotros, podemos tratar, tiene el mismo color de piel que nosotros, pendejo, lo podemos tratar a las patadas así como nos tratamos nosotros. Y resulta de que el indígena, miren, es que es una cosa profundísima dentro de la cultura. Ahorita nombrábamos cómo se genera ese sistema de concepción jerárquico que trae ya 3.000 años de existencia, 4.000 años para que lo nombremos en términos de lo que nombrábamos ahora, y entonces podríamos seguir. ¿A qué te acostumbró la política? No, son los otros los que pueden, son los otros los capaces, son los otros los líderes. Y miren ustedes, podríamos volcar el asunto y decir, cada una de las personas es un líder dentro de sus capacidades y dentro de sus dones. Si yo especializo mis dones, me convierto en líder, y puedo ser líder social, puedo ser líder espiritual, puedo ser líder educativo, puedo ser líder económico, o las 4 al tiempo. Completo el paquete. Completo el paquete, sí. El mago es el maestro, ya la tiene tan clara que se convierte en
esa persona que puede ayudar desde la construcción de mejores gobiernos hasta la transformación de la vida de cualquier ser en particular. El mago es el que ya pasó y entendió la vía del guerrero, la vía del mercader, la vía del sacerdote y el sanador, y accede así al mago. Al mago es el que entendió cómo se mueven las fuerzas del universo y cómo es que se mueve la sociedad. Nos quedó faltando ahorita, Andrés, para cerrar ahí el tema, entonces nos queda faltando el saber, que es el que nos arrebató la filosofía y la ciencia. Entonces creemos que el sabio es el otro, que en nosotros no hay ninguna sabiduría. Y resulta de que la sabiduría la descubrimos realmente, óigase bien, la sabiduría, no la erudición, es otra cosa muy diferente. Yo puedo recitarles aquí a Aristóteles, Platón, Pitágoras, Kant, Sócrates, hasta Homero. A Homero, lo que ustedes quieran, les puedo recitar aquí, pero ¿qué sentido tiene si yo no he comprendido nada de eso? ¿De qué me sirve a mí repetir las palabras del Buda si yo no lo llevé a través de mí, lo vivencié? No lo puse en práctica. En la célula, no lo bajé a la célula, lo tengo solamente ahí como una idea, como una cosa mental. Y ahí uno encuentra una cantidad de señores muy eruditos ellos y escriben libros a todas vidas, no les alcanza más que para salen de la enfermedad. Un caso muy particular es el de Nietzsche, porque cuando no estaba creando estaba enfermo y muere loco, 10 años, del año 1889 al 1900, casi 11 años, en una clínica psiquiátrica. Pues discúlpenme, no estoy demeritando ni la obra ni la locura, ¿cierto? Estoy diciendo que allí hay un desbalance impresionante, o sea, hay como un potencial desperdiciado o algo así. Un potencial desperdiciado. Cuando ese hombre escribe "Así hablaba Zaratustra", uno dice, ¿cómo este tipo tenía una genialidad y cómo adquirió esa genialidad tan potente? ¿De dónde sacó tanta sabiduría? Y bueno, venía de una iluminación, pero no supo cómo encontrarse a sí mismo en ese recorrido con el adentro, ¿cierto? Entonces la ciencia nos viene a decir, usted no sabe. Y lo que intentamos comunicarle a la gente es que el saber no lo da la ciencia, el saber lo da el camino. ¿Cuál es el camino? El camino de sí mismo, el recorrido a través de la existencia, de las experiencias que me permiten vivir en conexión, recoger experiencia para la sabiduría y a crecer todo el potencial que encierra. Vuelvo y digo, la única riqueza realmente trascendente que podemos adquirir, y es la conciencia en el conocer, en el saber. Doctor, usted decía que liderar lo podemos hacer todos los seres humanos. Eso me recordó como mi vida, porque yo soy alguien que, a ver, ¿cómo se dice? Yo soy alguien que le huyo al liderazgo. Yo le huyo porque es así, pero me persigue, o sea, me persigue el liderazgo. Y pues igual si me persigue y se presenta la oportunidad, pues tomo la oportunidad y lo hago bien. Pero yo muchas veces como que, listo, dejo de liderar algo, por ejemplo, salgo de algo y resulta que me llega otra oportunidad en otro espacio, lo que sea, también para liderar. Y es algo que yo siempre lo he llamado como accidental, pero no sé si es algo que quizás no haya descubierto o afianzado en mí, que me lleve a esto. Digamos, en el colegio pues varias veces fui representante de grupo, monitor de materias, al final pues fui personero del colegio, lideré grupos de teatro, de emisora, periódicos, un mundo de cosas, mejor dicho. En el colegio fui pues
Bien, luego llegó la universidad y era pues como el compañero que lideraba también sus equipos de trabajo en las materias, para las cosas que había que hacer. Luego tuve la oportunidad de estar como candidato en política hace rato ya, entonces fue otra oportunidad que se presentó. Luego estuve en una iglesia como líder de jóvenes también, y ahorita pues estoy como en otros espacios donde también estoy liderando jóvenes, pues ya no son religiosos, pero entonces también estoy liderando jóvenes o liderando vidas. Entonces es algo que me parece muy curioso, porque digamos que yo le he huido no porque no me guste, porque obviamente lo disfruto y pues por algo al final lo acepto, pero creo que le he huido es porque a veces siento como que es mucha responsabilidad estar a cargo de algo o de alguien, y yo creo que ahí entra el punto que estamos tocando, como que me da miedo muchas veces fallar a ese algo que debo desarrollar, o fallarle a las personas o fallarme a mí a través de un liderazgo de estos. Sí, a través de estos programas de radio me he dado cuenta que uno de los miedos que me asaltan antes del programa es: ¿qué voy a decir? Bueno, no, tienes un recorrido y un conocimiento, a ver, ¿cuál es la tontería? Exacto. Sí, pero, a ver, eso sí será importante. Sí será importante eso. Y finalmente, después de cada programa es como entre comillas, un round, ¿no? Un round que puedo declarar en victoria, ¿cierto? Porque es poder haber comunicado ideas esenciales en conexión y en coherencia, ¿cierto? Pero siempre nos asaltará el miedo, siempre estará el miedo ahí vigente. ¿Cuál es la diferencia entre el valiente? Y esto hay que repetirlo hasta el cansancio. ¿Cuál es la diferencia entre el cobarde y el valiente? El valiente es aquel que, a pesar del miedo, se lanza. Pero ¿dónde está la valentía si no hay valor? Si no hay valor interno, no hay valentía. ¿Dónde perdí el valor? ¿Dónde nos quitaron el valor? Miren ustedes entonces, un sistema de culpabilizaciones y de aminoraciones. Sistema religioso lleno de... nos achaca una culpa que por el solo hecho de haber nacido. Tenemos que ser bautizados, hablo por la religión católico-cristiana, tenemos que ser bautizados para poder ser inscritos dentro de el redil divino, ¿cierto? Es decir, para que Dios nos acepte tenemos que ser bautizados y entrar a la comunidad cristiana. Y resulta que el pretexto es que traemos un pecado original y que tiene que ser borrado. ¿Cuál pecado original? Que por el solo hecho de haber nacido, y entonces ahí viene que es que le debemos una crucifixión a Cristo, y bueno, y que Cristo murió por la humanidad, y nos llevan por ahí de la ternilla de que ya estamos en deuda cuando nacemos. Luego viene la economía panmundial y nos adjudica una deuda que contrayeron los gobernantes con el Fondo Monetario Internacional, y es aquella deuda que Eduardo Galeano denomina como una deuda estructural. Todo niño que nace en América Latina debe entre 55 y 60 dólares. Yo no pagué eso. Y viví 80 años y a los 80 años, miren cómo es la paradoja de la economía manipulada. Viví 80 años y dentro de 80 años tendremos una deuda ya no de 60 dólares, sino de 300, 400 dólares. Ya me está metiendo miedo, estoy endeudado entonces hasta la coronilla. No, y nos están cobrando la deuda en el IVA, nos están cobrando la deuda en cualquier tipo de impuestos, nos están cobrando la deuda en que tenemos que abrir las puertas
a la explotación económica de nuestros suelos. Tenemos que entregar nuestros suelos para que venga la minería internacional, para que vengan los jeques del petróleo a hacer aquí de las suyas y a extraer todas las riquezas del subsuelo, y aún sometiendo una economía como la nuestra a una dependencia, por ejemplo, en el campo de la agricultura. Les estoy nombrando solamente algunas de las problemáticas que nos asaltan. Y por eso estamos diciendo, por favor, estamos diciendo que todo este sistema social que tenemos hay que reevaluarlo desde la revalorización de sí mismos. Si yo no me revalorizo, entonces voy a seguir dependiendo de el que dirán, cómo me van a ver, qué van a decir de mí, voy a quedar mal, es que no lo voy a hacer perfecto, ¿cierto? En esa vía, fíjense ustedes, ahora que decías lo de la autoestima, hay personitas que somos más vulnerables a esa andanada de tontería que nos montó la cultura. Esa andanada de tontería tiene que ver con usted no vale nada, y para hacerse valer pues tiene que pasar por un ritual religioso. Al pasar por el ritual religioso entonces tiene un aval ideológico, cultural, y tiene un reconocimiento dentro de la familia y dentro del colectivo. Y aquí se trata es de retomar los valores que nos devuelven en confianza la valoración de cada uno de los integrantes de la cultura. Siempre somos co-creadores, siempre, siempre. El solo hecho de existir nos hace co-creadores. El árbol no se pregunta por qué tan bonitos van a ser sus frutos. Él simplemente da su fruto. El río no se pregunta qué tan limpia está su agua. Su función es seguir fluyendo. Échenle la cantidad de contaminantes que quieran, él sigue corriendo tal cual. Que es que ya no tiene peces, bueno, ya depende de la intervención humana, no de él mismo, y sigue corriendo bajo la confianza de lo que lo constituye en su esencia: ser limpieza, ser transparencia, ser posibilidad para todos los que dependen del agua arriba o abajo, hablándolo en términos de los seres vivos, pero hablándolo en términos del río en su función básica, es simplemente está gravitado por la fuerza natural que lo lleva por su cauce río abajo. Ahí está el nudo en la sociedad, justamente. A ver, si analizamos, todo el mundo yo no sé si es como igual como nos han implantado estas creencias o estas cosas, pero todo el mundo se basa como en cosas X o Y que los llevan a restarse ese valor. Por ejemplo, hay personas que no, es que yo soy muy flaco, otros es que yo soy muy gordo, es que yo soy muy alto, es que yo soy muy bajito, es que entonces se llenan también de ciertos complejos en cuanto a su aspecto físico o en cuanto a conocimientos y cosas también intelectuales. No sé, es que este es más estudiado, yo soy menos estudiado, este es más bonito, yo soy más bonito. Y hay algo que yo le decía a alguien: yo creo que toda la creación como tal, independientemente de donde creas que vengas, si vienes de Dios, del universo, de donde sea que creas que vengas, la creación como tal es bonita por el simple hecho de ser creada. Y a mí me pasa algo muy, muy bonito últimamente, y es, creo, uno de los cambios que me ha traído el programa, o me ha traído también pues lo que he aprendido de María, del doctor Fernando, y pues también de otras cosas que yo he hecho en mi vida. Y es, por ejemplo, yo antes nunca era de tratar mal a alguien como por su aspecto físico o algo así,
Pero si era alguien como lleno de complejos en cuanto a eso, pues, no, esta persona X no es tan agradable, ¿cierto? O algo así. Y ahora me pasa algo, y es que yo veo a todas las personas y como que a todas les encuentro belleza, sin importar cómo, o sea, cómo lo pueda ver la sociedad, yo les encuentro belleza, pero yo creo que yo me estoy yendo más allá. Esa belleza que yo les estoy encontrando es por el hecho de que es una vida. Entonces para mí es una vida y por esa razón vale, por esa razón es bella. Pero entonces creo que eso también empieza porque empecé a reconocer mi valor también como persona. Exacto, qué bonito, qué bonito. Entonces, Cuando me reconozco en valor, recobro valentía y recobro en asombro. Si puedo asombrarme de la maravilla que soy, todos absolutamente, por favor, nos podemos reconocer en esa maravilla que somos, porque somos vida, porque somos corporeidad, porque somos sensación, porque somos experiencia, porque somos conciencia en acrecerse, en búsqueda de acrecerse. Por todo eso y por mucho más, voy a valorizarme. Pero ¿qué nos transmitió la cultura? Mire, desde los 4 paradigmas nos imponen la falta. Usted no sabe, usted no puede, usted debería. o usted no es. Usted no es. O usted es un bobo, usted es pequeño, usted es el niño de la casa, usted... Y viene de un patrón cultural que nos despotencializa, y eso era lo que quería lograr, despotencializarnos para volvernos obedientes, devotos y trabajadores. Eso era lo que se quería lograr con la instauración de los 4 paradigmas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nos salimos de esos 4 paradigmas? Cuando en vez de dejar de mirar para afuera, miro para adentro. A ver, ¿cómo me revalorizo? ¿Qué es lo que en mí no cobra valor? ¿O por qué yo no me estoy dando valor? Es que los demás tienen más belleza que yo. A ver, ¿cuál es el patrón de belleza que usted se vendió? Que es que 60... 90, 60, 90. 60, 90, 60. No, 60. 90, 60, 90. Yo solo tengo 60 en la cintura nomás. Disculpen, era un chiste. Lo de 90, 60. Unos patrones que se generaron para nuestra época. En otro tiempo, en los años 50... uno llegaba donde la abuela y le decía: pero usted, ¿por qué está tan flaco, mijo? Venga, ¿cómo es estos frijolitos? Usted debería venirse a vivir conmigo, yo sí lo alimento, que usted como que lo están dejando aguantar mucha hambre. Ahora vemos una persona flaca y no, ideal. Qué maravilla, qué cuerpo tan bien formado tiene, qué composición, qué simetría. Y resulta que bueno, son factores son factores de la época, ¿cierto? Patrones. Cada época crea unos valores y la idea es volver a los valores básicos. Y esos valores básicos tienen que ver con, por el solo hecho de existir, yo tengo mi valencia. Exacto. Yo creo que hay un punto importante y es aceptarse también tal cual uno es. A mí me pasa algo muy curioso y de hecho a mí me da hasta risa, porque por ejemplo a veces me encuentro con personas que no veo hace tiempo, me dicen: ve, estás como más repuestico, estás como más... Y quizás esa misma semana me encuentro con otra persona que tampoco me ve hace tiempo y me dice: pero estás muy flaco, vos por qué estás tan acabado, que no sé qué. Entonces a mí me da risa porque yo a veces como que dentro de mí, bueno, estoy más flaco, estoy más gordo, porque es que, a ver, unos me dicen que estoy más flaco y otros me dicen que estoy más gordo, cuando al final, obviamente yo sé lo que peso y sé que soy delgado, entonces obviamente llega, pues igual yo me siento bien así, me gusta ser así, exactamente. Entonces eso también hay que
mencionarlo, doctor, que es que la gente unas veces te va a decir unas cosas y otras, y entonces ya eres tú quien decide si eso trabaja en ti o no. O sea, porque si yo me pongo a pensar y yo, ay, ¿será que sí estoy muy gordo? ¿Será que es que estoy muy esquelético? No, o sea, obviamente yo me siento bien delgado. Bueno, si puedo subir, genial, y si me voy a mantener delgado, pues también, ya. Cuando yo me sitúo desde afuera, entonces me trago todos los valores y los antivalores que el otro me vende. El otro, la religión, la política, la economía y la ciencia, ¿cierto? Que son, ahí giran los giran los diferentes valores o valorizaciones y los márchamos que nos inventamos para cada época. Y se trata es que si yo me voy hacia adentro, entonces voy a dejar de ver la vida desde lo aparente, desde lo que se supone habría de ser o desde lo que se acerca o no se acerca al ideal, y simplemente lo voy a vivir desde mi esencia, desde la razón de ser, de lo que me realiza. A ver, me siento feo, porque me siento feo. La belleza no depende de las formas físicas, sino del brillo. Óigase bien, la belleza no depende de las formas físicas, sino del brillo que yo le doy a mi presencia. ¿Qué brillo le estoy dando a mi presencia? Uno ve personas absolutamente feas que uno dice... Tienen un no sé qué. Impresentables, impresentables. A la forma de ver de uno, de la belleza, ¿cierto? Del físico, sí. Y esas personas abren la boca y uno dice, pero qué tipo, qué energía, qué potencia. Y todos quieren participar al lado del tipo, de la tipa. Todos quieren estar cerca de él. Pasó, por ejemplo, con nuestro querido poeta Porfirio Barba-Jacob. Era un tipo moreno, un color más oscuro que el tuyo, tirando a afro. ¿Cómo? Afro más o menos. Tirando a afro, sí, como un color cobrizo oscuro, pero además tenía unas formas extravagantes, una cara de caballo, una cara larga. Un hombre de unos 78 de estatura, según lo describen los biógrafos, pero el tipo llegaba, y donde llegaba declamando, con un vozarrón que vibraba al 100 metros a la redonda. O sea, ese vozarrón ahí mismo llamaba la atención, y como venía con poesía, pues donde quiera que iba, el hombre conseguía seguidores. Estuvo pues fuera de Colombia, estuvo en México, estuvo en Nicaragua, en Cuba, y donde quiera que iba el hombre hacía su show, y su forma de conexión era a través de la poesía, y todo el mundo veía belleza en el hombre. Y ustedes van a leer a Porfirio Barba-Jacob, y sus poemas son exquisitos, de una profundidad, y uno dice, ¿cómo se la pilló este tipo? ¿Qué capacidad para crear, y qué capacidad para ver las cosas esenciales de la existencia? Pero ahí entra algo que realmente también mueve la sociedad, porque podemos decir que Porfirio logró cierta fama en su existencia. ¿Qué opina usted? ¿La fama da belleza? Tonterías del momento, tonterías pasajeras. En realidad, quien se pone a apostar y a competir por la belleza, pues está en una vía de solo apariencia, y en el fondo pues es un vacío estructural. ¿Cómo que un vacío estructural? El vacío interno se intenta llenar con bisuterías de superficie, ¿cierto? Me refiero a que, como decía Freud,
me encanta una carta que le escribe a Marta Bernáis. Le decía: no eres hermosa en el sentido como te vería un artista, pero yo veo tanta belleza en ti que estoy dispuesto a compartir contigo hasta los últimos momentos de mi vida, porque sé que la belleza que es pasajera en ti se mantendrá intacta y se pulirá con el paso de los años. Se refería a la dulzura de Marta Bernáis. Esto es algo que realmente a mí me gusta porque, a ver, yo creo que siempre en mi vida yo fui muy apegado al físico. Para decir me gusta a alguien, me interesa a alguien, yo no era tanto de cuerpo, o sea, de analizar cuerpos, pero sí de rostro, ¿cierto? Y de unos años para acá me han llegado a llamar la atención personas que si vamos a mirar físicamente, no, o sea, no es que, bueno, que el prototipo de mucha gente, ¿cierto? Pero sí dice uno, es que tienen eso, ese algo adentro, eso que es lo que me atrapa, que es lo que llama mi atención. Y yo creo que ahí es donde está el problema de las personas, porque independientemente de lo que sea tu prototipo de belleza, porque yo insisto en que todos somos bellos, porque no sé, porque a unos nos pueden gustar de una forma, a otros de otra, en fin, entonces yo creo que siempre va a haber belleza para todos, entonces todos somos bellos, pero el punto también es vernos nosotros bellos. Pero, o sea, la cuestión es reconocer ese valor interno que tiene cada persona sin importar su aspecto físico, que para mí igual todos los aspectos físicos vienen a ser bellos, pero sabemos que no toda la sociedad va a pensar así, pero si todos reconocemos por lo menos ese valor interno, entonces vamos a verlos a todos bellos. Si yo reconozco el valor interno en consideración con el proceso evolutivo del universo que se manifiesta a través de mí, pues siempre voy a estar bello, porque soy creación del amor. El amor en esa quinta dimensión es alegría, belleza y abundancia. Todos, absolutamente todos somos bellos y accedemos a la abundancia cuando vivimos en realización. Óigase bien, accedemos a la abundancia cuando vivimos en realización. ¿Por qué? Porque el universo nos viene con posibilidades siempre que nosotros brillamos o nos dejamos brillar. Cuando no puedo acceder al brillo, lo que tú decías ahora, es porque estoy aplicándome el juicio, la crítica, el ataque, la culpabilización, la desvaloración, y entonces me voy a ver, ¿dónde estás? ¿Eres culpa? ¿Eres fracaso? ¿Eres dificultad? ¿Eres problema? ¿Eres... a ver, ¿qué está haciendo para ti hoy, en este momento, para el universo? ¿Vas a hacer realización o vas a ser el tonto desarrapado que está tirado en la vida y que espera que las circunstancias pasen para darte valor a ti mismo? Me doy valor, por favor, me doy valor conquistando mi valentía interior. ¿Cuándo soy valiente? Cuando atravieso mis fantasmas. Jueputa, discúlpenme. O sea, aspiro a cobrar valor para mí mismo pensando de que el valor lo tengo desde el tener y de lo que soy para los otros. Y resulta de que lo que me da valor es la valentía, que me otorga las posibilidades de atravesar mis propios fantasmas. Entonces, ¿cuáles son los fantasmas? El fantasma edípico, el fantasma del miedo, el fantasma de la fobia, el fantasma de la que mencionamos ahora, de la ansiedad, el fantasma del deber ser, el fantasma del pasado, los fantasmas del pasado, el fantasma de la religión, el fantasma de la política, el fantasma de la economía, el fantasma de la ciencia.
todos los atravieso y, a ver, esto soy yo en valoración, porque me doy. ¿Qué trae como efecto el atravesamiento de los fantasmas? La liberación. Miren ustedes, todo está estrechamente conectado. No hay amor sin libertad. ¿Y la libertad cómo la consigo? Atravesando los fantasmas, porque son los fantasmas los que crean los nudos que me atoran la existencia. Bueno, un programa muy nutrido, un programa donde aprendimos bastante acerca del miedo, pero hemos llegado al final. Agradecemos a Danilo por habernos acompañado en control, agradecemos también al director de Radio Zipa Estéreo, Abraham Umbarila, por permitirnos hacer parte de este espacio, también a cada uno de nuestros oyentes que se suman en nuestros diferentes espacios de transmisión. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, Andrés Cardona. Recuerden seguirnos todos los martes a las 10 de la mañana, repetición 9 de la noche y en nuestro canal Emanciparte. Hasta pronto. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín.